Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para estudiar la Biblia con la ayuda de la revista La Atalaya. Seguimos en la revista de mayo del 2023. Tenemos el segundo artículo que revisar. Es la información preparada para la semana del 17 al 23 de julio. Pensando en el tema de este estudio es ¿cómo responde Jehová nuestras oraciones? Tiene relación con la semana anterior. Es el artículo de estudio número 21. En cuanto al texto central de este estudio es la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 15. Sabemos que tendremos lo que pedimos porque se lo hemos pedido a Él. En cuanto a nuestro avance, dice así: Jehová nos promete que responderá nuestras oraciones si están de acuerdo con su voluntad. Cuando pasamos por situaciones difíciles, podemos estar seguros de que Él nos dará la ayuda que necesitamos para mantenernos fieles. En este artículo vamos a ver cómo responde Jehová nuestras oraciones. Tenemos 18 párrafos. Empecemos con los dos primeros. ¿Qué es posible que nos preguntemos? La pregunta sería si Jehová escucha nuestras oraciones, porque en ocasiones, creo que la mayoría de nosotros hemos pensado, nos cuesta ver cómo las contesta si estamos pasando por situaciones difíciles. Pensamos en que debe contestarlas rápido y no sentimos así. Así que en este artículo repasaremos cómo ha respondido Jehová a las oraciones de sus siervos y cómo aplicarla en nuestros casos. Así que veamos el primer subtítulo. Puede que Jehová no nos responda de la manera que esperamos. Párrafo 3. ¿Por qué quiere Jehová que le oremos? Porque su amor hacia nosotros es muy grande y somos muy valiosos para Él. Por eso se ponen aquí dos textos como el de Ageo 2:7, que se habla de cosas valiosas de las naciones, y en 1 Juan 4:10 sobre el amor que Jehová ha dado hacia la humanidad al dar la vida de su Hijo. Sigue diciendo, por eso desea ayudarnos para que nos mantengamos cerca de Él y podamos aguantar todos nuestros problemas. Párrafo 4. ¿Cómo sabemos que Jehová responde las oraciones de sus siervos? Y hay que ver también las imágenes. Un ejemplo de ello es la vida del rey David. Corrió peligro en muchas ocasiones. Tuvo muchos enemigos muy peligrosos que estuvieron a punto de quitarle la vida. Y él suplicó en una ocasión, y está registrado en el Salmo 143:1, «Oh Jehová, oye mi oración». Y Jehová contestó en varias ocasiones sus oraciones y lo rescató. Por eso es que David con confianza sabía que Jehová estaba cerca de todos los que lo llaman, y así lo puso por escrito en varios de los salmos. Y aquí en la imagen que vemos se describe cómo David tuvo en varias ocasiones peligro de muerte, como cuando su suegro, Saúl, quiso matarlo clavando la lanza a la pared. Fueron demostraciones de parte de Jehová sobre el profundo interés que tenía en este siervo. Ahora veamos el párrafo 5. ¿Respondió siempre Jehová a las oraciones de sus siervos como ellos esperaban? Ponga un ejemplo y también hay que ver la imagen. La respuesta es no. No siempre responde como sus siervos esperaban. Por ejemplo, se pone el caso aquí del apóstol Pablo. Se dice en la Biblia que él tenía una espina en la carne, aunque no sabemos con exactitud cuál era esa espina o a qué se refería. Sí sabemos que era un problema grave y que le aquejaba tanto que él quería que se acabe. Por eso le suplicó a Jehová 3 veces que le quitara. Lo ayudó, pero no de la manera que Pablo esperaba. En vez de quitarle el problema, le dio las fuerzas para aguantar y continuar sirviéndole fielmente. Y aquí en este dibujo se pone esa descripción de Pablo posiblemente pidiéndole la ayuda a Jehová, o tal vez en ese momento tenía ese problema de la espina en la carne que se cree que tal vez tenía algo que ver con su visión. Así que Jehová no se lo quitó, pero sí le ayudó a aguantar. Veamos el párrafo número 6.
¿Por qué a veces puede parecer que Jehová no responde nuestras oraciones? Porque es posible que recibamos una respuesta diferente que no era la que esperábamos. Pero, ¿por qué Jehová responde de una manera distinta? Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y por eso su respuesta puede llegar tanto en un momento distinto o de una manera que no nos habíamos imaginado. Y aquí se pone un buen texto, el de Efesios 3:20. Puede hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o imaginamos. Veamos el párrafo 7. ¿Por qué es posible que tengamos que modificar nuestras peticiones a Jehová? Ponga un ejemplo. Como ejemplo en este párrafo aparece la experiencia del hermano Marty Poexinger. Lo enviaron a un campo de concentración nazi poco después de casarse. ¿Qué era lo que le pedía a Jehová? Que le ayude a estar en libertad para estar con su esposa. Pasaban semanas y no era liberado. Él dice que de nuevo le dijo a Jehová: por favor, ayúdame a ver qué es lo que quieres que haga. Luego se dio cuenta de los hermanos que estaban muy preocupados por sus esposas y sus hijos. Así que él entendió que la asignación que Jehová le estaba dando, por el cual él estaba ahí, era fortalecer y animar a esos hermanos. Y así lo hizo. Hasta de nuevo le oró a Jehová diciéndole: gracias por mi nueva asignación. Y eso fue lo que hizo durante 9 años que pasó en el campo de concentración. Después, con el pasar del tiempo, fue miembro del cuerpo gobernante. Veamos el párrafo 8, que es importante que recordemos cuando oramos. Hay que recordar que nosotros hacemos una petición a Jehová, pero Él puede que tenga un propósito distinto. Este propósito tiene que ver con acabar con todo lo malo, incluyendo nuestras situaciones malas, también en un momento determinado. Por ejemplo, desastres naturales, enfermedades graves que podemos tener o hasta la propia muerte. Esto Jehová tiene su propósito de acabarlo cuando su reino comienza a ejercer el poder sobre la tierra. Por lo tanto, cuando oramos debemos entender ese punto, que posiblemente nuestro problema físico o de algún familiar que tal vez esté al borde de la muerte o algún desastre natural, no con una oración se va a terminar, porque a lo mejor Jehová cree que no es lo que tiene que realizarse. Además, si Jehová arreglara todos los problemas de sus siervos, quiere decir que la vida sería buena y que, aunque Satanás es el gobernante del mundo, él va a quedar bien. Él va a quedar como una persona que está haciendo las cosas bien y no Jehová. Entonces, eso tampoco Jehová va a apoyar para que Satanás quede bien, dando la apariencia que las cosas las está haciendo como deberían ser. Son puntos que debemos entender. Jehová no va a hacer en ocasiones milagrosamente acciones que parezcan que nos va a quitar la enfermedad o que no muera alguien que queremos, etc. Todo tiene su debido tiempo. Veamos el subtítulo: ¿de qué maneras responde Jehová a nuestras oraciones? Párrafo 9. ¿Cómo nos ayuda Jehová cuando tenemos que tomar decisiones? Ponga un ejemplo. Bueno, de aquí en adelante la mayoría de los párrafos son experiencias de hermanos para topar el punto de manera práctica. ¿Cómo nos ayuda Jehová cuando tenemos que tomar decisiones? Decía la pregunta. Aquí se pone el ejemplo, que Jehová nos da sabiduría para tomar decisiones que van a marcar el resto de nuestras vidas, como por ejemplo puede ser de casarse. Se pone aquí el caso de una hermana llamada María, que está cambiada por supuesto el nombre. Ella era precursora regular, conoció a un hermano, se hicieron amigos y empezaron a sentir algo el uno por el otro. Pero ella sabía que debía tomar una decisión, si casarse o no. Así que le oró a Jehová para que le dé esa sabiduría. Por supuesto, ella menciona claramente que Jehová no va a tomar la decisión por ella. A veces uno puede engañarse diciendo: es que Jehová me puso a esa persona delante. Puede que nosotros deseamos crear las condiciones para que esté delante nuestro y no Jehová, y uno puede confundirse ahí. Aparte de orar a Jehová, también buscó información en las publicaciones.
Además de eso, su mamá también le dio algunos buenos consejos. Y por supuesto, tomó una sabia decisión. Aunque no lo sabemos, pero podemos imaginarnos cuál fue para que no se diga el desenlace, por supuesto, en este párrafo. Veamos el párrafo 10. Según Filipenses 4:13, ¿cómo ayudará Jehová a sus siervos? Ponga un ejemplo y vea también la imagen. Bien, primero debemos leer Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder. La pregunta decía, según Filipenses 4:13, ¿cómo ayudará Jehová a sus siervos? Ponga un ejemplo y veamos la imagen. Como vemos en Filipenses, Él da el poder que necesitamos para aguantar. Por lo tanto, aquí se pone el ejemplo del hermano Benjamín. Junto con su familia, vivió muchos años en un campo de refugiado en África. ¿Qué es lo que él hacía? Le oraba a Jehová para que le ayude a hacer lo correcto. Y por supuesto, le ayudó de varias formas. A tener paz interior, el valor para predicar a otros en ese campo de refugiado. Tenía las publicaciones para mantenerse fuerte en sentido espiritual. Y cuando leía, las experiencias de otros testigos le animaron a aguantar y no rendirse. Por eso podemos ver aquí en esta representación gráfica a él en un lugar apartado, tratando de concentrarse en leer tanto la Biblia como alguna publicación que le ayudaba a entender la palabra de Dios. Veamos ahora el párrafo número 11 y 12. ¿Cómo puede usar Jehová a nuestra familia espiritual para responder nuestras oraciones? Asimismo debemos ver la imagen. Como primer ejemplo se pone al Señor Jesucristo aquí en Lucas 22, 42 y 43, cuando Él estaba bastante decaído en cuanto a su última noche aquí en la tierra. ¿Qué es lo que hizo Jehová para animarlo? Le envió un ángel, un hermano espiritual de Jesús para que lo fortaleciera. Siempre pienso que debe haber sido un ángel que tenía mucha afinidad en los cielos, alguien que con sus palabras le levantara el ánimo y por supuesto se vieran después de muchos años. Y consiguió eso Jehová, levantar el ánimo de su hijo. Lo mismo hace Jehová en nuestros días. Utiliza una llamada telefónica o una visita animadora de uno de nuestros hermanos y es suficiente para que podamos seguir aguantando la situación. Claro, no solo debemos esperar que nos animen, también aquí el párrafo indica que podemos dar una buena palabra a nuestros compañeros cristianos que tanto lo necesitan, como indica Proverbios 12:25. Y como ejemplo tenemos aquí a una hermana llamada Miriam. Pocas semanas después de la muerte de su esposo, estando ella sola en la casa, se sentía deprimida, oró a Jehová y mientras estaba orando, suena el teléfono. Era un anciano, un buen amigo de ella. Menciona a nuestra hermana que este anciano y su esposa la consolaron. Era la ayuda que tanto necesitaba. Justo cuando estaba orando, ya estaba la llamada ahí, porque Jehová sabía precisamente lo que esta hermana necesitaba y cuándo debía recibir, por supuesto, esta llamada. Y si vemos aquí en la fotografía la representación de cómo Jehová ha usado a los hermanos para ayudarlos. Ahí se ve a hermanas que posiblemente venían de un país en conflicto y aunque van a otros lugares donde no conocen a nadie, sin embargo hay tantos ahí dispuestos a querer ayudar. Sin duda esa situación de una hermana con su niña sola sin su esposo tiene que ser terrible. Pero ahí estaban los hermanos, bastantes hermanos dispuestos a darle el apoyo necesario y así se lo ha hecho en estos últimos tiempos. Veamos el párrafo 13. Mencione un ejemplo de cómo Jehová puede usar a personas que no lo adoran para responder nuestras oraciones. Es de interés que en este párrafo 13 empieza diciendo Proverbios 21:1. El corazón de un rey es como corrientes de agua en la mano de Jehová. Él lo dirige a donde quiere. Y como ejemplo está el rey Artajerjes. Cuando Nehemías necesitaba pedir un favor a Artajerjes, rápidamente oró a Jehová y enseguida obtuvo lo que necesitó. Este rey dio los permisos necesarios para que regrese a Jerusalén
y también que colabora en la reconstrucción de la ciudad. Así que Jehová utiliza a personas que aún no son sus siervos para apoyar a su pueblo. Veamos una situación en el párrafo 14. ¿Cómo lo anima la experiencia de Su Jin? Y también debemos ver la imagen. Esta hermana indica que ella siente que Jehová le ayudó por medio de su médico, que no era un siervo de Jehová, por supuesto. La experiencia dice que el hijo de esta hermana tenía varias enfermedades mentales y que tuvo lamentablemente un terrible accidente. Tanto ella como su esposo tuvieron que dejar el trabajo para cuidarlo. Y eso, por supuesto, los dos sin trabajar, trajo problemas económicos. Menciona la experiencia que estando al límite de sus fuerzas, le oró a Jehová y pidió su ayuda. ¿Cómo respondió Jehová? El doctor se interesó en el caso de ellos, del hijo de estos hermanos, y les ayudó a conseguir beneficios del gobierno y también hasta un lugar más barato donde vivir. Eso les ayudó muchísimo a tranquilizarse un poco más, pero sin duda Jehová estuvo detrás de este asunto porque hasta el doctor le ayudó con algunos beneficios del gobierno que ellos lo consigan y hasta un lugar donde vivir. Y en esta fotografía se expone ahí la situación como posiblemente surgió de que el doctor le dio algunas ideas de lo que ellos podrían hacer tanto para conseguir beneficios del gobierno o de un lugar donde podrían ellos vivir un poco más económico. Veamos ahora el siguiente subtítulo. Necesitamos fe para ver y aceptar las respuestas de Jehová. Párrafo 15. ¿Qué ayudó a una hermana a ver que Jehová sí contestaba sus oraciones? Aquí está el ejemplo de la hermana Yoko. A esta hermana le parecía que sus oraciones no recibían respuestas, así que lo que hizo fue ponerlas por escrito. Y después de un tiempo, curiosamente, se dio cuenta que Jehová había contestado la mayoría de sus oraciones. Esta experiencia nos enseña que de vez en cuando debemos meditar en cómo está respondiendo Jehová y percibir esas respuestas. No lo va a hacer en ocasiones como nosotros queremos, pero de alguna manera sí está contestando, como lo dice claramente el Salmo 66, 19 y 20. Párrafo 16. ¿Cómo nos ayuda la fe cuando oramos? Y aquí se pone el texto de Hebreos 11:6. El texto de Hebreos 11:6 dice: Además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con empeño. Volviendo a la pregunta 16, ¿cómo nos ayuda la fe cuando oramos? Cómo empieza el párrafo 16 es muy pero muy interesante. No solo hay que tener fe para orarle a Jehová, sino también para aceptar su respuesta sea cual sea. Y es que esa es la verdadera confianza, que no solamente nos dé lo que nosotros queremos, sino lo que sea mejor para nosotros. Y de eso decía el texto de Hebreos 11:6. El que se acerca a Dios tiene que creer en que Él existe. Así que hay que tener fe. Pero también decía, y que recompensa a los que lo buscan con empeño. Es decir, hay la ayuda de Jehová, pero de la manera que Él cree que es mejor para nosotros. Y claro, solo debemos percibirlo. Como ejemplo de eso tenemos aquí el caso de Mike y Chrissy. Estos hermanos querían servir en Betel. Mencionan ellos que enviaron muchas veces la solicitud, le oraban a Jehová sobre este asunto, pero nunca los invitaron. Pero por supuesto no dejaron de confiar en Jehová, así que seguían haciéndose disponibles para lo que sea. Sirvieron como precursores regulares, fueron donde necesitaban ayuda, colaboraron en proyectos de construcción. Dice la experiencia que ahora están en la obra de circuito. No están en Betel, pero en la obra de circuito. Y él dice, Jehová no siempre ha respondido nuestras oraciones de la manera que esperábamos, pero sí las ha contestado y lo ha hecho incluso mejor de lo que nos habíamos imaginado. Ellos querían servir en un lugar, en Betel, y Jehová sabía que tal vez mejor servirían en la obra de circuito. Y es ahí donde están ellos sirviéndole actualmente. Veamos ahora los párrafos 17 y 18.
Según el Salmo 86, 6 y 7, ¿de qué estamos seguros? El texto dice: Oh Jehová, escucha mi oración, presta atención a mis ruegos por ayuda. Te llamo en el día de mi angustia porque tú me responderás. Volviendo a la pregunta, decía, según Salmo 86, 6 y 7, ¿de qué estamos seguros? De que Jehová responderá nuestra oración de distintas maneras. Puede ser dándonos sabiduría o las fuerzas que necesitamos para aguantar. Puede también ser usando a nuestra familia espiritual para ayudarnos o hasta personas que no lo adoran. Aunque tal vez Jehová no conteste la oración como nosotros esperamos, estamos seguros que sí la va a responder. Nos dará justo lo que necesitamos y en el momento más oportuno que sea para nuestro beneficio. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? ¿Por qué es posible que Jehová no responda a nuestras oraciones de la manera que esperamos? Porque Jehová sabe lo que es mejor para nosotros y por eso la respuesta puede llegar en un momento o de una manera que no nos habíamos imaginado. La otra pregunta dice: ¿de qué manera responde Jehová a nuestras oraciones? Vimos varias maneras. Nos da sabiduría para tomar decisiones importantes de nuestras vidas. Nos da fuerzas para aguantar situaciones que pongan a prueba nuestra lealtad. Usa a nuestra familia espiritual para animarnos en momentos que tanto lo necesitamos. Y también puede utilizar a personas que no son siervos de Él para ayudarnos en momentos que tanto necesitamos. La tercera pregunta: ¿cómo nos ayuda la fe cuando oramos? Vimos que la fe es necesaria para orarle a Jehová, según vimos en la carta a los Hebreos, pero también para aceptar su respuesta sin importar cuál sea. Así que, hermanos, este es un estudio que sin duda nos ayuda a meditar profundamente en nuestras oraciones y que debemos aceptar la respuesta de Jehová. Por esa razón hemos disfrutado de este estudio que corresponde para esta semana del 17 al 23 de julio. Recordamos el tema: ¿cómo responde Jehová a nuestras oraciones? Esperamos disfrutar de nuestra reunión del fin de semana, participar con nuestros comentarios y escuchar los de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.